Hola, yo soy Felipe. Yo soy Eduardo. Y yo soy Miguel y hoy vamos a hablar del Diccionario de las Artes de ASUA. Pues bueno, a mí me llamó mucho la atención en la definición de vanguardia, esta división que él hace aclarando qué son las vanguardias, en que hay arte contemporáneo, hay arte actual y hay arte moderno, porque a pesar de que uno suele utilizar estas palabras como sinónimos, así como si nada, pues él describe que una cosa es ser contemporáneo, una cosa es ser actual y otra cosa es ser moderno. Me parecía muy curioso esto de que uno suele decir que contemporáneo pues es, alguien, es un objeto que es del mismo tiempo que otro, y uno suele referirse a otras cosas de su misma época como contemporáneas, pero él se refiere a las cosas que son contemporáneas a uno mismo, o sea, en el presente, como actuales. En cambio, contemporáneas son las cosas del pasado que estuvieron en el mismo tiempo. Es una cosa que me dejó re loco, porque pues uno suele utilizar las dos de la misma manera. Y luego hablaba de moderno como una forma de calificar, como una cualidad de un objeto. No moderno en el hecho de que sea nuevo, sino moderno en el hecho de que tiene valor, de que tuvo valor en el pasado y lo sigue teniendo en el presente. A mí eso me gusta cómo él hace esa alusión a que uno no puede decir o uno no puede hablar de el modernismo en el que uno se encuentra, porque para poder hablar Estamos de de acuerdo. eso necesita estar fuera de el momento en el que ya Ujú. ha sucedido. Entonces, hablar del posmodernismo, digamos, es muy chistoso como en relación a que definen un nuevo modernismo que ni siquiera se ha acabado. Entonces, no tiene como esta conciencia clara de qué es o a qué es lo que va. Y eso es un poco lo que habla SUA, de que lo que propone, pues en realidad no son cambios que sean cambios reales en el paradigma que venía con el movimiento moderno dentro de la arquitectura. Y algo chévere que también me gusta de esto que él habla de las vanguardias es como el arte lo empiezan como a volver una instrumentalización política y entonces los artistas solo con firmar un panfleto ya se sentían vanguardistas y en realidad no eran, no proponían o no hacían cambios reales a lo que era un movimiento de vanguardia. Sí, yo quería resaltar ahí el uso del significado de las cosas, ¿no? Porque arte actual solo es de carácter informativo, ¿no? Y de hecho, de este significado donde viene, donde él explica lo que es lo contemporáneo, lo actual y lo moderno, pues nada más habla de un arte, que es el moderno, ¿no? O sea, en realidad, el único que responde a una época es el moderno, porque pues al hablar de contemporáneo, como ya lo dijo Eduardo, se habla más bien que coincide con el tiempo en el que se hizo y es, o sea, es como contemporáneo a esa época, pero no significa que venga, o sea, no viene ligado directamente con el arte que está en ese momento. Y también como esa forma en la que define como la actualidad, algo estadístico, como él lo dice, y que, o sea, mide como las cosas según el tiempo. En eso también habla de, bueno, de artistas que aparecen en el momento y bueno, y hace como también habla de movimientos que existieron en ese momento y bueno, de movimientos artísticos, cubismo, futurismo, dadaísmo, etcétera, 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 y nada, y como la innovación que presentaban en el momento, ya, eso me parece importante resaltarlo. Sí, eso es curioso porque él define que el arte actual es una moda, tal cual. Sí, como el hecho que más se repite estadísticamente Exacto. y es la moda. O sea, que está de moda y puede ser que sea una moda. Y es curioso porque uno podría pensar en una moda pasada que haya vuelto y eso significa que es un arte actual. Sí, Podría ser. y de hecho dice que lo actual hace referencia más bien a lo monetario, a lo lucrativo, que los inversionistas Ujú. nada más van a lo actual porque es lo que está innovando en el momento, pero no supone una relación directa con la época. Como que la gente que se quiere lucrar del arte más que los que de verdad aprecian el arte, es como, o sea, lo que define lo actual es lo que está generando lucro, o sea, él lo pone así, pero no, o sea, pero hace un deslindamiento total como de que, de la época, ¿sí? No, no tiene que tener relación la época con el momento que hay actualmente, sino con lo que está innovando en el momento, por así decir. Y no supone que sea arte también. Eso que usted dice chévere es chévere en la medida en la que él también habla como de las personas que pueden determinar qué es lo moderno y entre esas personas él menciona a los inversionistas y dice que entonces la modernidad se toma como una noción de valor, pero no un valor artístico. Eso se me hace bastante chévere. ¿Qué les parece si vamos pasando a la desocultación de las divinidades? Bueno, acá me pareció un poco, no sé, o sea, habla como de nosotros como algo muy loco, como degenerado y eso. Habla también, o sea, creo que lo planteó usted ahorita antes de que empezáramos a hablar, que dijo como que todo este arte era el que estaba en la bóveda, ¿sí? Como la palabra que dije, como el under en alemán, como ocultado y eso. Y empieza hablando de la construcción. La construcción pues consiste en pasar más bien, no consiste en pasar de un concepto a otro, sino en derribar y desplazar, sino Él pasar a algo. dice que es una rebelión contra el orden. Sí. Exactamente. Del Y ese orden es, en logocentrismo. vez de buscar un sentido a las cosas y un significado exacto, es simplemente casi que buscar
sin sentido. Es como a mí que me dice esto, no qué es. A mí me gusta cómo él dice precisamente eso, que es la destrucción de la jerarquización de ese logocentrismo y hace la Ujú. comparación de estos críticos hacia los literatos y cómo la crítica es muy diferente en cuanto a la literatura, pero al momento de construirla, ellos mismos se sienten literatos. Y luego habla precisamente de la arquitectura y habla como de esta separación de planos y este desligamiento como de superficies que son inclinadas. Y entonces me acuerdo de este capítulo de Los Simpson en el que aparece Gary y dobla un papel y lo bota y ya habla como tal de arquitectura. Entonces es como que de alguna forma esa deconstrucción que en la arquitectura no es tan como tan original o tan ligada a lo que filosóficamente pues tiene de trasfondo, porque es como mucho más superficial. Pero sí esa idea de que un crítico entonces se puede volver literato, entonces cualquier persona puede volverse arquitecta solo con doblar un papel y botarlo al piso. Yo, Y ahí tiene una sucesión de planos inclinados y unos espacios que configura en ese volumen. Eso se me hace curioso. Yo en esta lectura no pude asociar las dos, o sea, la desocultación y la divinidad, pero bueno, en la desocultación él dice que es la aparición de las cosas o devolverlo del olvidado, y luego la divinidad habla de la perfección del hombre como de la referencia de lo divino, y es la divinidad del ser humano, como los ángeles son seres humanos, pero se ven divinos, o sea, divinos no hago referencia a un cliché de divinidad, sino como la divinidad del hombre y eso, pero nunca pude asociar las dos, o sea, como si descultación de lo divino. Entonces, no sé, tal vez ustedes la tengan un poco más clara. Pues uno podría hablar, por ejemplo, de, pues teniendo en cuenta que él se metía mucho con la teoría socrática, ¿no? Pues si ustedes recuerdan esto, pues Sócrates hablaba de la ciencia y la forma. Entonces, todos los objetos tienen una esencia que es como la idea exacta, precisa, verdadera de los objetos que están en un mundo que es divino y que no se puede tocar. Y luego están las formas de las cosas que están aquí en la Tierra representadas de formas que no son perfectas. Entonces creo que uno puede separar ahí entre la forma y la figura, más o menos, como uno ve los objetos y uno les ve forma de algo, como yo veo un papel, como hizo Gary. Ah, lo que me Yo contaron del pacto yo arrojo un volcánico. papel y lo tiro, y para mí eso, y para mí eso tiene forma de edificio, pero la figura es que la verdad es que eso es un papel arrugado. La figura es un papel arrugado, pero la forma es de edificio. Bueno, muchachos, pasamos a la parte de posmoderno. Ok. Yo quisiera empezar acá, o sea, y como les dije ya antes, siento que en la posmodernidad el man es cero parcial, es cero, o sea, cero objetivo, porque hace mofa del posmoderno, porque habla de esto como algo sin sentido, tal vez para él no tenga sentido, tal vez para otros sí, pero él hace, o sea, de hecho usted lo dijo, o sea, el movimiento posmoderno murió antes de la, o sea, sí, fue algo totalmente efímero según él, o no existió, por así decirlo. Entonces, bueno, él habla ahí también de la parte de la arquitectura, como nos volvimos tan, no sé si sea la palabra correcta, como simplistas, cobramos más por algo que costó menos valor, o sea, algo totalmente prefabricado, etcétera, por lo menos en la parte de la arquitectura. No les digo, hace tanta mofa que empieza a hablar de las, o sea, sobre todo del instrumento yankee, de las cosas yankees, las Barbies, de McDonald's, etcétera, etcétera, de algo tan simple que tuvo tanto poder, y eso solo porque estaban hartos del moderno y querían empezar un nuevo arte. Yo pues, creo que la mayor burla que les hace es que él dice que ellos se consideran tan modernos que se llamaron posmodernos, o sea, que vienen después de la modernidad. Pero si uno se devuelve a la división de las vanguardias, del arte moderno actual, pues uno se da cuenta que lo que en realidad está en el presente, lo que viene después de algo moderno, que sería la actualidad, pues es el arte actual. O sea, digamos que los modernos quieren ser mejores que los modernos o tener el mismo valor que los modernos, pero en realidad se convirtieron en arte actual. Eso, pero es que como ya él había explicado, o sea, él mismo se contradice porque, o sea, o sea, hablar del posmoderno refiere también, o sea, según lo que entiendo, a una época que va ligado al arte del momento, que es la posmodernidad, etcétera. Actual, él mismo dice, actual es lo que está actual, pero no va ligado a ninguna época. Y pues, por lo Pues menos les digo, o sea, hace tanta mofa que al final él dice, el contenido es indiferente, cualquier cosa vale. Entonces, o sea, y bueno, y vuelvo a la parte que dice neoposmoderno, casi igual a postmortem, pero no es la misma palabra. Yo creo Entonces, que él hace como esa mofa un poco por lo que les decía hace un rato, de que lo moderno solo se puede entender después de que pasa y por este grupo como de historiadores o de la gente que analiza qué es lo que sucede socialmente y decir cómo estamos en el posmodernismo es hablar, o sea, de lo que está después de lo que es actual. Entonces, como que no tiene sentido un poco ese argumento que ellos dan. Y algo que se me hace también chévere de ese capítulo es cómo él habla del valor de lo cuantificable en cuanto a lo que ustedes decían, como de lo prefabricado y demás, y cómo también establece que hay cosas o hay situaciones en las que sí se privilegia la muerte sobre la vida. Se me hace muy curioso ese valor de lo cuantificable, que es lo que se cuantifica, que es lo que se calcula como en cuanto a recursos para poder decir eh, qué es lo que se privilegia y qué es lo que no. sí, yo creo que en conclusión el man
intenta decirnos que es como que la posmodernidad es un sinsentido. Sí, Sí, una exasperación ante la lentitud de la era moderna. Sí, es como, Palabras de estoy él, harto de la modernidad, así que la quiero matar, porque sí, pero no voy a hacer ningún esfuerzo académico por generar algo bueno. ¿no? Porque cualquier cosa vale.